Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos a todos. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Están preparados para su prueba ahora? Sí, bueno, en eso estamos. Esperemos que salgan bien. Vamos, como quiera que acá es un poco más rápido el tema online que en vivo. Tal vez podamos terminar la clase antes, de modo que ustedes también tengan tiempo de prepararse un poco más. Aunque si ya no se prepararon a esta altura, dudo que puedan prepararse más. Bueno, jóvenes, hoy vamos entonces a continuar con la clase que hemos venido dando desde la semana pasada en función pues al tema 6 que damos respecto a la contestación a la demanda. Consideramos que ya terminamos con el tema de la audiencia preliminar, lo cual sí quisiera es puntualizar lo siguiente. Si ustedes observaron, en la audiencia preliminar no se admiten la oposición de cuestiones previas que, como bien ustedes conocen, están previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo o en el procedimiento laboral venezolano se elimina, se suprime la, el trámite de las cuestiones previas. Esto no quiere decir que no existan los presupuestos procesales. Procesales clásicos que conocemos, pues como por ejemplo la falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública, incluso al juez extranjero o incluso pues un tribunal arbitral. Cualquiera sean las razones que sustraigan la jurisdicción, usted podrá oponerlas como un presupuesto procesal en cualquier estado de la causa, si se trata de la, de la, de la jurisdicción. También pueden haber presupuestos procesales como litipendencia, eh, cuestión que se deba decidir antes, con lo que conocemos como la cuestión prejudicial, que se debe decidirse en un proceso diferente. También existe pues, la inecta acumulación de acciones, los cuales ustedes pudiese oponer. Todas estas cuestiones las puedo poner de manera incidental y pues podrá ser el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución quien deba decidirlos o eventualmente el Tribunal de Juicio. También pudiese usted oponerlas como un punto previo al fondo una vez que se realice o quede en la presentación para la contestación a la demanda, que es lo que ya vamos a ver. Con esto quiero puntualizar pues que eh, no es de una manera absoluta, no, no existen las cuestiones previas en el procedimiento laboral venezolano, no, 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 no. Sí existen los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales existen en todos los procedimientos habidos y por haber, en todos los procedimientos judiciales. Eso es así. O sea, pensar lo contrario sería eh, violentar el derecho a la defensa, pues de una parte demandada o de la demandada para pues que pueda oponer defensa como tal. Por ejemplo, la cosa juzgada. Bueno, usted puede poner la cosa juzgada como un punto previo dentro de la contestación a la demanda. Lo que está suprimido realmente es el trámite de las cuestiones previas, el trámite del dilatorio de las cuestiones previas. Recordemos que antes, en el Código de Procedimiento Civil de 1919, si mi memoria no me es infiel, el que estuvo vigente pues hasta el 80 y pico, en ese Código de Procedimiento Civil se llamaban cuestiones de inadmisibilidad, cuestiones dilatorias o cuestiones de inadmisibilidad. Y más o menos así siguieron siendo con el Código de Procedimiento Civil, solo que el trámite o el nombre de la figura se cambió a cuestiones previas y el lapso incluso fue acortado, el lapso para decirlo. Bueno, pues dicho esto, tenemos pues que eh, se finaliza la audiencia preliminar y por consecuencia vamos a la contestación a la demanda. Dicho sea de paso, esto quiere decir que
la causa, el expediente, la fase de mediación culmina porque no hay composición entre las partes, no hay arreglo entre las partes. Las partes no llegan al acuerdo, no arribaron a una transacción y por tanto pierden esta oportunidad, de modo tal pues que finaliza la fase conciliatoria, finaliza la fase de mediación y pasa a la fase con. Recordemos pues que una de las características o las finalidades de la audiencia preliminar es prevenir el juicio. Bueno, lamentablemente no se pudo prevenir, perdón, a pesar de haberse promovido todos los medios alternativos a la resolución de conflicto, bueno, por consecuencia, entonces debemos ir a lo que es la fase contenciosa. Dicho esto, ¿qué debe hacer el juez de sustanciación, mediación y ejecución? Bueno, agregar las pruebas, primero declarar concluida la fase de mediación, bien porque no hubo mediación, bien porque como quiera, esta es limitada en el tiempo y su máximo tiempo que puede durar son 4 meses en vivo. Eh, entonces, pues debe declarar el juez concluida la mediación y ordenar en ese acto que se agreguen las pruebas que fueron promovidas cuando durante la primera sesión de la audiencia preliminar se agregan entonces en el expediente. En el expediente, digamos, el juez, así, este es su expediente. Ah, ok, perfecto. Bueno, se agregan las pruebas de la parte actora y se agregan las pruebas de la parte demandada. Agregado todo en el expediente, entonces nace o inicia el lapso para dar contestación a la demanda. Esto quiere decir que, pues, finalizada la audiencia preliminar, sin que las partes hayan extinguido la misma por los medios alternos a la resolución del conflicto, pues se le concede, agregadas las pruebas, en ese acto se le concede a la parte demandada 5 días de despacho para dar contestación. Hablamos pues del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es la que se activa en este momento. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Bueno, que se va a presentar por escrito la contestación a la demanda, de acuerdo con el artículo 135. Entonces veamos cuáles son los requisitos que exige el legislador para dar contestación a la demanda. Primero, que la misma debe consignarse por escrito. Conversamos desde un inicio de este curso que se trataba de un procedimiento mixto, que si bien es cierto, es oral, porque sus actos fundamentales y estelares se realizan mediante la oralidad, mediante los actos a viva voz, pues no dejan de perder los actos convenientemente escritos. Y uno de ellos es la presentación por escrito de la demanda, que luego será perfeccionada durante la audiencia de juicio con la oralidad. En eso estamos claros, pero vamos poco a poco. ¿Qué más tiene que hacer usted cuando es demandado y da esa contestación a la demanda por escrito? Pues determinar con claridad cuáles de los hechos admite como cierto y cuáles niega o rechaza. Esto es importantísimo porque también debe expresar los hechos o fundamentos de la defensa que creyere conveniente alegar. Esto es importantísimo, no simplemente alegar de manera pura y simple, porque acá pudiese acarrear otro tipo de admisión de los hechos, más allá de la admisión de los hechos producto de la incomparecencia de la primera sesión, que sería de carácter absoluto, una admisión de los hechos de carácter absoluto, o bien durante las prolongaciones, que sería una presunción de admisión de hecho de carácter relativo. ¿Por qué? Porque ahí pues tendría pruebas y
se termina también de acuerdo con el sistema de precedentes o el desarrollo jurisprudencial que vimos en la clase pasada, donde también pasaría culminaría la fase de sustancias de mediación para ir a la fase de juicio. Entonces, este punto de señalar el motivo de sus rechazos es importantísimo. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan esto definitivamente. Está previsto y hay una correlación entre el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 72. Y esto es lo que se conoce como las reglas para la distribución de la carga de la prueba en el procedimiento laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que de acuerdo como el demandado de contestación a la demanda, se distribuirá la carga de la prueba para cada una de las partes. Sobre este tratamiento de la distribución de la carga de la prueba que se fija de acuerdo a la manera como el demandado de contestación a la demanda, tenemos pues la sentencia 552 del 30 de marzo del año 2006, que nos parece un precedente, el que mejor pues señala la forma como el demandado da contestación y de acuerdo con esta contestación, cómo se modifica o cómo se distribuye la carga de la prueba en el procedimiento laboral. Recuerden pues que si usted como demandado admite la relación de trabajo, ya entonces la relación de trabajo pasa a ser un hecho admitido, por tanto no es carga de la prueba de el actor de demostrar, digamos, la prestación del servicio para activar la presunción de laboralidad contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo del 1997, hoy 50 y 56, porque no me infiel. Ahora bien, esto también incluso puede llevar que aquellos hechos extraordinarios y exorbitantes, pues pueda distribuir usted la carga de la prueba en cuanto a la parte actora. En ese sentido es importante estudiar el desarrollo jurisprudencial respecto a al momento de señalar las razones, fundamentos de la defensa, porque de acuerdo con esto se distribuirá las reglas de la carga de la prueba. Acá les dejo en las láminas sentencias, pues la sentencia número 41, número 47 del 15 de marzo de 2000, del año 2000, como otra retahíla de sentencias que han hablado sobre el tema. Entonces, eh, este punto sobre la distribución de la carga de la prueba que ahorita tocamos tan somero, lo vamos a tratar aún más cuando veamos el tema 11, que es el referido a las pruebas en particular, que es bastante extenso. Por lo pronto vamos a seguir viendo lo que es el orden o el íter procesal que realiza el tribunal de juicio una vez que se contesta la demanda, culminan esos 5 días para la contestación y entonces se agrega las pruebas, presentada la contestación a la demanda por escrito, finalizados los 5 días, se ordena la remisión al tribunal de juicio por ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sale ya formalmente la causa, el expediente del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución y entra en la siguiente fase de la primera instancia. Recordemos que estamos en primera instancia, no pasa a otra instancia, sigue siendo una primera instancia de manera, si se quiere, horizontal, ¿cierto? Entonces, pues bien, recibe el tribunal de juicio. Lógicamente, al recibir un expediente nuevo, el tribunal de juicio debe cerciorarse que se encuentren agregadas las pruebas
que fueron ofrecidas por las partes durante la primera sesión de la audiencia preliminar y observar que ese expediente cumpla con la forma, que esté debidamente foliado, que la contestación esté por escrito y luego, luego del auto o el acta que agregó las pruebas el juez de sustanciación, mediación de ejecución y dictar el auto correspondiente al recibo. Acá, pues, tenemos que se activan dos normas en el momento que el tribunal de juicio da por recibido el expediente. Y esto es, pues, se activa principalmente el artículo 150 y el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Si ustedes pasan lectura sobre estos artículos, pues el artículo 75 lo que les va a indicar de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es que una vez que el tribunal de juicio reciba los elementos de prueba, pues dentro de los 5 días hábiles, esto es despacho del recibo del expediente, el juez de juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que parezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tribunal tiene un lapso para admitir las pruebas de 5 días. Si la recibe el día 1, este día puede realizar la admisión de las pruebas o la negativa de las pruebas. Si la recibe el día 2, también puede hacerlo en este día, al 3, al cuarto y al quinto, porque es un lapso, es dentro de todo, de cualquiera de esos días en el cual el tribunal de juicio puede pronunciarse respecto a la legalidad y procedencia de las pruebas. Acá, procedencia de la admisión, de la incorporación de los medios de prueba, lo cual trataremos en el tema número 11 para el procedimiento. Ah, qué bueno, qué interesante. Tenemos entonces allí un lapso de 5 días. Si ustedes observan, jóvenes, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no existe una norma como en nuestro procedimiento primo hermano, en el procedimiento del Código de Procedimiento Civil, en el procedimiento civil, normal, ordinario, como ustedes lo quieran llamar, que les otorga el derecho a las partes de oponerse a los medios de prueba de su contraparte. Ah, fíjense. Entonces, ¿se puede realizar oposición a la admisión de los medios de prueba? Miren, yo pienso que sí, nada lo impide. Ahora bien, esto tiene que ser dentro del lapso de 5 días antes que se pronuncie el juez respecto a las pruebas. En ese sentido, pues es cuando yo digo, bueno, sigamos a grandes maestros como Chiovenda, Capelletti, que dicen, pues bien, hay escritos preparatorios o escritos convenientemente escritos, ¿saben? Escritos preparatorios convenientemente escritos, decía Chiovenda, y usted puede presentarle ese escrito al juez y sin que nada tenga que ver con que esté violentando la oralidad, y el juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 y 51 de nuestra Constitución, está obligado a darle respuesta. Es decirle, mire, yo considero que las pruebas que mi contraparte está promoviendo son ilegales por estas razones y fundamentos, por lo cual usted no debería permitir el acceso de esos medios de prueba a el procedimiento. La prueba es ilegal, la prueba es una prueba de tortura, es una prueba que va contraria a la dignidad humana y el juez debería pronunciarse, obviamente, en el auto que providencia las pruebas y, en todo caso, pues, indicar por qué estima que es procedente el medio de prueba promovido o por qué estima que es improcedente. Por aquí Víctor Freitas tiene una pregunta. Cuéntanos, Víctor, lo puedes hacer por oralmente, tranquilo. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Gracias. Tengo una pregunta. En la práctica, este,
porque esta actuación, si bien no está en la ley orgánica procesal, en la ley de proceso laboral, ¿cómo, cómo lo recibe el juez? Porque si no está establecido allí y usted dice que si es posible hacer una oposición, Como lo que en la digo, práctica los jueces presenta, sí aceptan o no se lo claro, toman como... usted presenta su escrito por la URD. Usted presenta su escritico muy sencillo o una diligencia, que es un escritico preparatorio convenientemente escrito, porque como quiera, este pedacito de procedimiento donde el juez se pronuncia para providenciar las pruebas dentro de los 5 días siguientes al recibo, está sometido a la escritura. El juez no va a admitir las pruebas oralmente. El juez va a dar respuesta a los elementos de prueba que fueron promovidos por escrito. De modo tal que este pedacito procesal, por así decirlo, este espacio procesal de 5 días está dominado por la escritura. Nada obsta que usted vaya a la URD y presente su escrito oponiéndose a las pruebas de su contraparte. Ah, ¿por qué me opongo a las pruebas promovidas por mi contraparte? Bueno, porque la parte actora, demandada, la que sea, está solicitando que se practique una prueba de experticia sobre la humanidad de Víctor. Caramba, sabemos que eso va contra la dignidad de Víctor y por tanto es ilegal. De manera tal que usted presenta su escrito oponiéndose a ese medio de prueba. Y entonces será el tribunal que en definitiva se pronuncie por escrito en la oportunidad que lo decida dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo. Ahora bien, si el tribunal admitió las pruebas o se pronunció respecto a las pruebas, el mismo día que recibe no le dio ni siquiera chance a usted de practicar o de presentar, mejor Y dicho, una pregunta, profe. la oposición. Yo, si yo hice unos escritos de oposición, el juez no responde mi oposición, sino que simplemente admite las pruebas, ¿puedo apelarlo? Buena pregunta. ¿Qué nos dice el artículo 76? Sobre la negativa de alguna prueba podrá apelarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a dicha negativa y esta deberá ser oída a un solo efecto. Ok, parte importante de la doctrina o incluso pronunciamientos de los juzgados superiores al interpretar esta norma indican que sobre la admisión no habría pruebas. No, perdón, sobre la admisión de las pruebas no habría recurso de apelación. Y de aquí lo importante de lo que estamos conversando. Pues fíjese, digamos entonces que usted se opone a la prueba de experticia sobre el cuerpo humano de alguna de las partes. Y el juez no le para. El juez simplemente ni se toma la molestia de responderle el escrito de que usted presentó sobre la oposición y admite la prueba. Y entonces usted va, mire, apelo. Primero porque usted no se pronunció respecto a respecto a la oposición. Hay una omisión de pronunciamiento. Segundo, porque admitió una prueba que evidentemente es ilegal y inconstitucional, dicho sea de paso, porque completamente pues, va contra la dignidad humana. Caramba. El juez entonces, soberbio, digamos, mire, ¿sabe qué? No le admito la apelación porque solamente hay apelación en contra de la negativa de las pruebas y no sobre la admisión. Caramba. ¿Qué podemos hacer allí para responder tu pregunta? Y la pregunta que de seguro se deben estar imaginando en este momento, pues inmediatamente recurre de hecho. Tendrá que recurrir de hecho, le tocará al superior conocer de ese recurso de hecho, existe un gravamen que probablemente sea irreparable y ordenará admitir la prueba. Si esto no sucede, pues tendrá que entonces alzarse en un amparo constitucional contra actuaciones judiciales, porque ya ahí pues se estaría violentando derechos constitucionales. Fíjense ustedes qué complicado el asunto, porque es tan escandaloso
en la práctica una prueba que violente pues la dignidad humana, la privacidad, o sea, cualquier medio que sea verdaderamente escandaloso, pensamos que sí debe existir apelación de la admisión de medios de prueba. Lo que pasa es que la regla en el proyecto, por así decirlo, de procedimiento laboral venezolano, es que todas las pruebas se admitan y solamente contra la negativa de las pruebas usted pueda apelar. De allí lo oportuno, que es que usted haga oposición a los medios de prueba que considere que no deban ser admitidos. También hay otra omisión en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Qué pasa si el tribunal recibe el expediente y no se pronuncia sobre la admisión de las pruebas, bien para negarlas, bien para admitirlas? Pues bien, ocurre lo que estaba previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil por disposición analógica o por principio de analogía previsto en el artículo 11 de la LOPTRA y se entenderán por admitidos. Dicho esto, pues tenemos que pasado ese periplo probatorio, por así decirlo, o por así pensarlo en cuanto a la admisión de las pruebas, ya hablamos acerca del recurso que niega la admisión de las pruebas, pues el tribunal debe fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. Hablamos que el artículo 75, si ustedes tienen su ley, concaténenlo con el artículo 150 y viceversa. El artículo 150, concaténenlo con el artículo 75. Entonces acá, si bien es cierto, durante el periplo probatorio de la admisión de las pruebas, de la providenciación de las pruebas, hablamos que existe un lapso de 5 días para la oportunidad de fijar la audiencia de juicio, tenemos que es un término. ¿Cómo así, profe? Bueno, esto quiere decir que en la oportunidad de juicio se va a fijar, o mejor dicho, se va a dictar el auto que fija la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio al quinto día de despacho siguiente al recibo del expediente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este momento hay un lapso procesal de 5 días para la admisión o providenciación de las pruebas, para el pronunciamiento respecto a las pruebas. Pero al término del quinto, es decir, solo al quinto día, el tribunal fija la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. ¿Qué debe hacerse? Debe realizarse, debe convocarse para alguno de los 30 días hábiles siguientes a dicha determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si hoy es el quinto día y coincide con la oportunidad para dictar el auto que fija la oportunidad de la audiencia de juicio, usted va a contar a partir de este día, el viernes 3 de noviembre, en adelante, días hábiles hasta diciembre, cuando es el, del 30º día para fijar la oportunidad de la audiencia de juicio. Cualquiera de esos 30 días. En la etapa de juicio debe pues perfeccionarse, que ya lo que ya vamos a ver ahorita de seguido, perfeccionarse pues mediante los argumentos orales, la contestación a la demanda y se evacuarán las pruebas que hayan sido válidamente promovidas y debidamente admitidas por el tribunal. Porque también puede ocurrir que el tribunal le negó casi todas las pruebas. Usted apeló de esas pruebas. Por consecuencia allí, pues dice la norma del artículo 76 que esta apelación será oída a un solo efecto
subiendo únicamente las copias al Tribunal Superior de los autos necesarios. Usted señalará las copias para que el Tribunal Superior conozca de la apelación con el único efecto devolutivo. El efecto suspensivo no corre en este momento. Llegó Samuel. Bienvenido, Samuel. Dicho esto, pues es importante que tengamos en cuenta que hay una diferencia en cuanto a un lapso procesal y un término procesal en cuanto a las normas que estamos invocando. ¿Qué quiero indicar con esto? Que tenemos el artículo 150 referente a un término procesal y el artículo 75 referente a un término procesal para fijar la audiencia de juicio. Veamos ahora, perdón, veamos ahora la próxima lámina referente pues al tema 8, referente a la audiencia de juicio, para comenzar con esta parte del curso. ¿Preguntas hasta ahora? Ok. Esta segunda fase de la primera instancia o la fase de la audiencia de juicio, una vez que el tribunal ha recibido los autos, no se preocupe, Abril, ha recibido los autos y admitió, providenció las pruebas dentro de los 5 días siguientes a su recibo y fijó la oportunidad de la audiencia de juicio al término del 5.º día para alguno dentro de los 30 días de despacho siguientes. Comienza formalmente la fase de juicio, que es la segunda etapa de la primera instancia en el procedimiento laboral de Venezuela. En el procedimiento oral laboral de Venezuela. En esta fase se activan los artículos 150 al 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y asimismo, pues durante esta etapa se activan los artículos 69, 70, 71, 72, 75 y 76 de la ley. Todos ellos, pues, referentes al ofrecimiento de los medios de prueba, y también se activan los capítulos 1 al 12 del título sexto referente, pues, a todo el caudal o catálogo probatorio previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que como todos los medios de pruebas conocidos procesalmente, pruebas por escrito, prueba de exhibición de documentos, que acá, ya, bueno, ya en el tema 11 hablaremos de cada medio de prueba en particular. Prueba de exhibición de documento, tacha de instrumento, el reconocimiento de instrumento privado, la prueba de experticia, la prueba de testigo, la tacha de testigo, la declaración de parte, que de seguro me preguntarán mucho porque es una prueba propia del procedimiento laboral. También las reproducciones, copias y experimentos, la inspección judicial. Acá tenemos unos auxilios probatorios que son los indicios y presunciones, como también cualquier medio de prueba admisible en juicio previsto en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil y cualquiera de las demás leyes vigentes de la República que se consideren conducentes, procedentes para la demostración de los hechos y pretensiones de cada una de las partes, siempre y cuando no contraríen, pues, los principios orientadores de la Ley Orgánica del Trabajo, quedando expresamente excluidas del procedimiento laboral venezolano las posiciones juradas.
Aquí no se admiten ni el juramento decisorio. Dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que no se admiten porque son fósiles jurídicos y tal. No, bueno, vaya de que sean fósiles jurídicos para nuestro procedimiento realmente es porque suelen violentar derechos esenciales de los trabajadores y por esa razón, pues, se eliminaron del procedimiento laboral. El Tribunal de Juicio. Conversemos un poco acerca del Tribunal de Juicio. El Tribunal de Juicio no es más que el Tribunal de Mérito. Es el tribunal donde se decide la causa, el mérito, es el tribunal tradicional, por así decirlo, aquel que decide los asuntos contenciosos en materia de derecho del trabajo. En esta fase de juicio, ¿cuál es el acto fundamental del tribunal de juicio? ¿Cuál es el acto estelar? Pues la audiencia de juicio, ya que en esta oportunidad de la audiencia de juicio, de esta fase, es donde se evacúan todos los medios de prueba promovidos por cada una de las partes en presencia directa e inmediata del juez de juicio. ¿Qué se perfecciona aquí? ¿Qué principio? El principio de inmediación. Conversamos acerca de eso. Y este tribunal de juicio, una vez evacuadas las pruebas, debe decidir oral e inmediatamente la causa una vez que haya evacuado todas las pruebas. Tan es así que si el juez de juicio no decide la causa dentro del lapso previsto, una vez que se han evacuado todo y cada una de las pruebas, dentro de los 5 días siguientes o dentro de la hora siguiente, es causal de destitución del juez. Y así está previsto en la ley. Imagínense pues la obligación que tiene este señor de decidir inmediatamente. Veamos rápidamente cuáles son esas primeras actuaciones que debe hacer el juez de juicio al recibir el expediente. Bueno, como lo vimos ahorita en el tema anterior, pues recibir el expediente, cerciorarse que estén agregados los elementos de prueba, cerciorarse que esté la contestación por escrito. Bueno, porque pues si no contestó, dice la ley en el artículo 135 que debería dictar sentencia de manera inmediata, pero esto fue ajustado por la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque, caramba, bueno, lo que hay es una admisión de los hechos de carácter relativo. Usted entonces tiene por consecuencia pasar a la audiencia de juicio sin contestación únicamente a lo que vendría siendo la evacuación de las pruebas. Ojo con eso, porque si ustedes ven el artículo 150 perdón, 135, pues pareciera que si el demandado no diera contestación a la demanda dentro del hecho indicado en este artículo, se tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato al tribunal de juicio, quien procederá a sentenciar la causa sin más dilación dentro de los 3 días siguientes al recibo del expediente, atendiéndose a la confesión del demandado. Falso. Eso pueden ustedes agarrar y tacharlo completamente de su ley. ¿Por qué? Porque fue regulado por la jurisprudencia. ¿Cómo? Al haber pruebas que fueron agregadas o promovidas durante la primera oportunidad de la audiencia preliminar, quiere decir pues que tiene que irse a la fase de evacuación de pruebas inmediatamente. Entonces ustedes pueden agarrar su parte final del artículo 135 y tacharlo así como acá está en amarillo. Se nos acaba el tiempo en este momento. Y antes de volver a enviarles el mismo link, veamos un poco cuáles son las primeras actuaciones. Esto es un ejemplo de una primera actuación que hace el tribunal de juicio. Da por recibido el expediente proveniente del juzgado de sustanciación, indica cuántas piezas tiene, cuántos folios tiene cada una de esas piezas y si tiene cuadernos de recaudo, indicará. Fíjense que dice, debe ser la entrada y cuenta al juez a los fines de la tramitación de conformidad con lo dispuesto en el artículo